Bienvenidos y bienvenidas a este programa, otra vez, en respuestas a preguntas que incomodan. ¿Realmente, Tensi, crees tú que las respuestas incomodan? Bueno, espero que... Bueno, mire, depende, porque todo lo que incomoda para bien, gracias a Dios. Porque a veces uno lleva un estilo de vida tan estructurado que uno cree que lo que hace es correcto, lo que piensa es correcto, que el mundo que uno construye es correcto, que a veces no puede ser tan correcto que digamos. Pero si viene preguntas o respuestas que te pone a discernir, a pensar, a reestructurar lo que usted ha vivido, lo que usted cree, gloria a Dios, porque te obliga a ver otras posibilidades hermosas, o sea, a abrir nuestro panorama. Correcto. Y si no me equivoco, ¿verdad? Tú mismo nos has enseñado de que el amor ágape es un desacomodarse para que el otro se acomode. De acuerdo. Así que la intención de este programa siempre es bendecir al pueblo de Dios, instruir al pueblo de Dios desde la pastoral y desde la academia. Para eso pues tenemos a un brillante conferencista, el pastor Yatencio Bonilla, que también es un muy buen pastor. Estamos en el tema cristianismo y posmodernidad, y Yatencio, te vi muy entusiasmado en el programa anterior. Me parece que te gusta, te apasiona el tema de la posmodernidad. Sin embargo, nos hicieron una pregunta que es muy válida. Nos llegó la pregunta que decía, que está anexado con esto, por cierto, ¿por qué se le conoce como época moderna? Si bien explicamos algunos eventos, algunos personajes importantes de la época moderna, pero ¿por qué mismo se le llama modernidad? Mire, por todos los eventos científicos. Y hay una característica muy importante, Gabriel. La ciencia adquiere otro giro. En la época medieval y en la época antigua, el concepto de ciencia no es como la época moderna. El concepto de ciencia en la época antigua y medieval es que las ciencias eran más especulativas. O más espiritual. Más espiritual. Más magia. La ciencia era elevarse, analizar, trabajar el mundo de las ideas. Es por eso que la madre de la ciencia en la época antigua y medieval era la filosofía. La filosofía en la época antigua y medieval era la madre de la ciencia, porque la filosofía era la búsqueda de la sabiduría especulativa y abstracta. Yo pensé que era la teología la madre de las ciencias. Bueno, también la teología estaba dentro de esas características. Era la especulación sobre Dios. Estudiar a Dios desde una teología natural. Era usar una intuición humana y empezar a especular sobre los atributos, las dimensiones, la grandeza de Dios. Y el problema de esas ciencias antiguas era que no se podía comprobar o medir los resultados, o sea, con aparatos. Esto cambia entonces la edad moderna, porque la edad moderna es mucho más objetivo. Exactamente. El asunto, ¿no? Entonces, se le llama también edad moderna, mis amigos, y me tomo la palabra de acá del doctor, por todos los avances que también experimentamos en la edad moderna, ¿no? Se cree que todos los grandes inventos ocurrieron en la edad moderna, le dijimos, ¿no? ¿Sabe por qué, Gabriel? Porque las ciencias en la edad moderna se vuelven comprobadas, verificadas, y aparecen los aparatos científicos, los aparatos tecnológicos que ayudan a comprobar la verdad de una teoría. Un ejemplo, el telescopio con Galileo. Ya las estrellas o el sol o la luna van a ser demostrados y comprobados hasta en sus dimensiones, no por la especulación racional, ahora por la comprobación de un aparato que va a medir la realidad del sol. También la imprenta es parte de la moderna, que permite difundir las ideas del humanismo o verdad de todos estos señores que están pensando en la era de la razón. Sí. Los grandes inventos con la máquina a vapor, tenemos el descubrimiento de la electricidad, del teléfono, el telégrafo, un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Los avances tecnológicos, incluso médicos, la penicilina y todo esto dentro de la edad moderna. Entonces, a esta persona que preguntó, a esta alma inquieta, a este espíritu inquieto, le respondemos, ¿verdad?, que la edad moderna es justamente por eso, porque se moderniza todo el aparataje científico y tecnológico. Pero bien, tenemos que seguir avanzando porque tenemos que ahora entender y comprender y analizar cuáles son las características de la posmodernidad. Haciendo un resumen, dijimos que el doctor Yatensi nos decía que los sociólogos han dosificado o han dividido el desarrollo de la historia del ser humano en 4 grandes etapas. Etapas o edades. Primero la edad antigua, luego la edad media, tercero la edad moderna, que ya dedicamos tiempo en el programa anterior y estos pocos minutos, y por último la edad que estamos viviendo, la era posmoderna. En el programa anterior dijimos ¿por qué posmoderna? Y la pregunta es sencilla, ¿después de la edad moderna o después del modernismo? Pero
¿Cuáles son las características de la edad moderna? ¿Cuáles son las características del posmodernismo yatense? Bueno, ahora sí, ya con una introducción bastante larga con el programa anterior, de las 3 etapas anteriores y la cuarta, la posmodernidad, los grandes sociólogos y antropólogos hablan de varias características. Algunos hablan de 8 características, otros de 14. Yo he tratado de investigar de varios antropólogos culturales y sociólogos y formar 7 características. No sé, me gusta siempre el número 7, Gabriel. ¿Usted las resumió en 7 entonces? Sí, busqué sintetizarla en 7, más para aplicarlo a América Latina, porque los antropólogos culturales que hablan de la posmodernidad no son tantos escritores o científicos latinos. Sino más de corte europeo, me imagino. Son europeos. Hay un español muy famoso, Antonio Cruz. Qué buen libro del sí. Este de posmodernidad, Antonio Así Cruz, es. que si alguien lo puede comprar y leerlo, háganlo. Hay otro que me encanta, un sociólogo alemán, Hans Lenn. Hans Lenn habla de 14 características, pero estos grandes autores posmodernos son más de corte europeo. Yo he tratado de investigarlos a ellos y también leer algunos latinoamericanos y acoplar las características europeas con las características en América Latina. O sea, para nosotros. Yatensi, es que eso justamente me lleva a la reflexión, antes de que comiences a dar las características, ¿crees que en América Latina se puede hablar de posmodernismo? Mire, yo me atrevo a decir que América Latina nunca vivió las etapas en forma conclusa. En Europa la cultura, la historia europea es diferente. Uno ve la historia europea, uno ve que todas las etapas de la edad la han vivido en forma completa. Ellos han vivido una etapa antigua, la vivieron intensamente por muchos siglos, terminaron y vivieron la etapa medieval ricamente, históricamente, terminaron la época medieval y vivieron la época moderna exquisitamente, formaron su sueño en la época moderna y cuando ya agotaron toda la vivencia en la época moderna, están viviendo una época posmoderna. O sea, ellos lo han vivido bien. Nosotros, los latinos, hemos tenido otra historia. Miren, un ejemplo. Las grandes culturas precolombinas, los mayas quichás en Centroamérica, los aztecas, los incas, estaban viviendo grandes desarrollos. Eran culturas civilizadas. Que digan que los indígenas en Centroamérica, o los incas, o los aztecas, o los mayas, no tuvieron cultura, es una gran mentira. Porque ellos vivieron grandes desarrollos en sus propias culturas, civilización. Pero cuando estaban viviendo el esplendor de sus civilizaciones, viene la conquista española en forma bruta y aniquila todo su desarrollo que estaban viendo esas culturas precolombinas. Es posible que en otras culturas indígenas entonces vivían sus propias etapas históricas, diferentes a una edad antigua o media, sus propios desarrollos. Pero quedó todo aniquilado. Y empieza la colonización, empieza el mestizaje. Y cuando se estaba desarrollando el mestizaje, vienen los gritos de independencia en forma bruta. O sea, parece que las etapas en América Latina no han sido bien concluidas. Pero sí hay posmodernismo en nuestra América Latina. Sí y hay. Mucho más peligroso. El posmodernismo en Europa puede ser más maduro que el posmodernismo en América Latina. Puede ser más peligroso. Es como que un niño, Gabriel, recibe una fortuna y nunca la trabajó, la recibe de su padre que es rico. Cuando un niño, un joven que nunca trabajó su propia fortuna, recibe por herencia la fortuna, puede ser más peligroso que el propio rico que la trabajó. ¿Por qué? Porque dicen los especialistas que América Latina está recibiendo por toda la información, por todos los medios de comunicación masivos, está recibiendo como herencia la posmodernidad europea sin haberla trabajado. Y esto puede ser que el latino pueda vivir en forma inmadura la posmodernidad antes que el europeo. Correcto. Bueno, con esta brillante introducción que nos dan este segundo programa acerca del cristianismo y posmodernidad, me interesa saber cuál es la primera característica del posmodernismo yatense. Una de las características más fundamentales de la época posmoderna es el egocentrismo, el narcisismo, Vamos a la poner, egolatría. El narcisismo. Y sería bueno explicar a nuestros televidentes, ¿verdad?, ¿qué es el narcisismo? Creo que viene de un personaje Narciso. Sí, mire, el narcisismo es un mito, Gabriel, es un mito de la literatura clásica, antigua. Y yo creo que muchos han leído este mito, gira en torno a un personaje llamado Narciso. Narciso era un hombre, un joven muy bonito, dice el mito, muy lindo,
que muchas mujeres se enamoraron de él. Pero tenía un problema, Gabriel. Él era carente, o sea, no podía amar a una mujer. ¿Por qué? Porque era tan bello que solamente buscaba amarse a sí mismo. Pero aquí nace egocéntrico, una maldición. Una famosa ninfa, la ninfa Eco, se enamora de Narciso, pero él la despreció. En la mitología, Narciso era un mortal, ¿sí? Mientras que Ninfa era una especie de deidad, ¿cierto? Era como una semidiosa, era una diosa. Entonces la ninfa Eco, que era una mujer muy linda, según el mito, lo maldice a Narciso. ¿Cuál fue la maldición? Que solamente él se podía satisfacer, o sea, un amor para él mismo. Amarse a él mismo, ese fue su castigo. Maldición. Usted va a decir, oiga, pero qué chévere, uno amarse a uno mismo. En lugar de ser un castigo es una bendición, pero no. En un principio Narciso se autocontemplaba en el reflejo del agua. Pasaba horas en el estanque, contemplándose de lo lindo que era. Admirando su propia belleza. Menos mal, y yo doy gracias a Dios que me hizo feo, porque no voy a ser narcisista. No tengo nada que contemplarme. Entonces, él pasaba horas y horas contemplándose en el estanque. Y fue un maníaco depresivo, porque si en un comienzo invertía 2 horas contemplando en el estanque, después 3 horas, 4 horas, porque él no encontraba otra belleza que no fuera la belleza de él. ¿Y cuál fue su final? Que una vez estaba contemplándose y no miraba alrededor, no miraba a otras personas, sino él mismo. Ah, qué lindo que soy yo, decía Narciso, que tuvo un accidente, se fue hacia el agua, se cayó y se ahogó. Ahí murió Narciso. Esa fue su maldición. Murió producto de su propia autocontemplación. Qué interesante mito, ¿no? ¿Cuántas personas dedicaron su vida autocontemplándose su figura? Qué lindo que soy yo, qué bueno que soy yo, qué inteligente que soy yo, qué bien parecido que soy yo, qué lindo y hermoso, y terminan destruyendo su propia vida. Yo a eso apuntaba, cómo tú conectas la primera característica del narcisismo con la edad posmoderna, Yatensi. Mire, esto es algo que todo el mundo va a estar de acuerdo. Uno de los síntomas de esta época es que hay muchos líderes narcisistas y hemos construido una sociedad narcisista. Yo tengo que tener las medidas perfectas, porque yo soy importante, yo tengo que impactar, yo tengo que impresionar, y la gente me va a decir, qué linda que eres usted, Alicia, o qué linda que eres usted, qué sé yo, Leticia, o qué lindo su cuerpo, qué sé yo, Gertrudes, o su cuerpo Germán, lo que sea. ¿Pero es malo eso? ¿Cuidarse a sí mismo? No es malo, pero el problema es que se está generando un desequilibrio. Ojo, no confundamos la buena autoestima, el amor a nosotros, un amor medido, en su justa ecuánime, medida, también sabiendo que amamos a los otros. O sea, el mejor amor es cuando yo me amo amando a los otros, me autocontemplo contemplando a los otros, me admiro admirando a los otros. Eso es lo ecuánime. Pero cuando yo me autocontemplo, me admiro solamente mirándome a mí y no mirando a los demás, eso ya es una enfermedad de egolatría. Eso es el mundo de hoy. ¿Sería decir que el hombre posmoderno, la mujer posmoderna en América Latina cae en este narcisismo ególatra, olvidando a los demás, enajenándose de la sociedad entonces? Sí, mire, decía un gran sociólogo español, Espinosa, Lionel Espinosa, de la Universidad de Complutense de Madrid. Él dijo algo importante en su libro, Los hombres de hoy, pequeñas máquinas ególatras. Este libro, Los hombres de hoy, pequeñas máquinas ególatras. ¿A qué se refiere eso? Él dice que en las grandes ciudades, y se refería más a Europa, la gente camina la una al lado de la otra. La gente comparte la mesa con otras personas que nunca supo quién es, cuáles son sus problemas, sino que es un mundo tan complejo que cada uno se convirtió en una isla, en un mundo tan rígido frente al otro.
Y ya nadie sabe lo que el otro siente, porque el hombre de hoy ha perdido la capacidad de empatizar, de la solidaridad, de encarnarse en el zapato del otro, en el mundo del otro. Todo mundo gira en torno, o sea, todo mundo busca su éxito personal, que está bien, hay que buscar éxito, pero no ayuda a que el otro tenga el éxito. Mire. Pero esto no solamente es en Europa, o sea, lo que tú estás diciendo, lo que opina este señor, este sociólogo en su libro, también tú lo ves en el diario Vivir, acá en Quito, en Ecuador, en Guayaquil, en nuestra América Latina. Cuando tú vas, por ejemplo, en el bus o en el metro, ¿verdad? Nadie conoce a nadie, tú vas en tu mundo, ¿no? Y justamente hoy observaba, cuando venía acá a grabar, pues cada uno con sus propios audífonos, en sus celulares, cada uno en su propia isla, en su propio mundo, tanto de ida como tanto de vuelta. O cuando vamos a las congregaciones o las iglesias, también encontramos esa despersonalización o ese narcisismo, cada uno adorando a, entre comillas, su propio Dios. Mira, ese es el mundo de hoy. Por lo menos usted dijo un tema muy importante con el tema, pongamos, en los carros, en los transportes públicos. Uno va, hasta uno también, yo también he caído en eso. Yo también he caído que a veces me pongo los audífonos para escuchar una conferencia. Y te desconectas del resto. Y me desconecto con el niño que está vendiendo el dulcecito, me desconecto con la mujer que está llorando, con el hombre que está sufriendo. O el que va de pie cargando a un bebé. Exactamente, uno se desconecta. ¿Eso es narcisismo, Yatensi? Bueno, no tanto narcisismo, pero sí contribuye al narcisismo. Va creando un caldo de cultivos que va contribuyendo a esa figura. ¿Por qué? Porque mire, la computadora. Uy, gracias por la computadora. Pero llega un momento que uno quiere hablar con un joven o con alguien y está chateando. Oye, pero tómame un café. No, estoy ocupado, es que tengo que ver la página web o con el audífono. O por lo menos uno va al aeropuerto y encuentra a los hombres de negocio con su computadora. O uno va con una persona importante y está trabajando en pleno vuelo. Está mirando, qué sé yo, página web, mandando correo electrónico, chateando, todo esto desde el avión mismo. O sea, todo el avance científico ha contribuido, todas las exigencias del éxito, la aceptación. Si yo quiero que alguien trabaje en mi empresa, ya aprendo a buscar que tenga una buena presentación. Las personas que quieren ser aceptadas en un cargo laboral procuran hacer ejercicios, dietas, todo eso para tener una gran figura y también el empresario o la empresa le acepte. O sea, es toda una serie de elementos, Gabriel, que ha conducido al cultivo desmedido del cuerpo por encima de la salud. Ojo, cuidado, advierto, buscar el éxito personal, eso es bueno. Pero ¿cuándo se vuelve malo? Cuando solamente pienso en mí y me olvido que tengo que ayudar a contribuir que el otro tenga también éxito. Entonces, vamos creando una deshumanización, porque yo busco mi éxito por encima de otro, eso ya es un pecado. Pero si yo busco mi éxito ayudando que otros tengan éxito, gloria a Dios por el éxito. Yatensi decía justamente este autor que tú mencionabas, Antonio Cruz, de que el hombre posmoderno, la mujer posmoderna, refiriéndose al narcisismo, bueno, él lo decía con otras palabras, ¿verdad? Hay una obsesión compulsiva por la perfección, específicamente la parte estética, ¿no? El anciano de 70 años no quiere verse como anciano, quiere verse como uno de 50. El hombre cincuentón o de 50 años no quiere verse como uno de 50, sino como uno de 40. El de 40 se deprime y quiere verse como de 30 años. Y el joven de 20 años, ojalá, permanezca siempre a los 15. Entonces hay toda una compulsión obsesiva